Buen día chicos, hoy veremos lo que vendría siendo resolución de mallas a través de las leyes de Kirchhoff. Entonces, ¿qué nos dicen las leyes de Kirchhoff? Las leyes de Kirchhoff nos dicen que la caída de potencial en una malla, en un circuito cerrado, es igual al voltaje suministrado o, como lo podemos ver acá, la suma algebraica de la diferencia de potencial eléctrico en un circuito es igual a cero. O sea, esta ecuación que tenemos acá. Nos está diciendo que el voltaje en cada resistencia se suma, aquí por ejemplo, voltaje Rn, o sea, el voltaje de la resistencia número que tengamos, más la suma del voltaje suministrado, esto va a ser igual a cero. Igual, acá lo mismo, se podría decir que es lo mismo, solo que el voltaje lo pasamos al otro lado. Entonces podríamos tratarla con cualquiera de estas dos, pero aconsejo mucho seguir esta primera ecuación, a través de esta primera ecuación. Listo, entonces podemos ver que la malla es un circuito cerrado. Y que todo esto lo trabajaremos bajo las leyes de Ohm, que nos dicen que el voltaje es igual a la resistencia por corriente. Entonces, en sí, ¿qué haremos? Reemplazar, sustituir el voltaje por lo que vendría siendo resistencia por corriente. Y a través de esto podremos encontrar lo que es la corriente. De eso se trata las mallas, encontrar las incógnitas en la corriente. Y a través de la corriente, pues podremos encontrar los demás resultados. Entonces, para comenzar con lo que vendría siendo las ecuaciones, damos orientación a lo que vendrían siendo las corrientes. Se aconseja mucho seguirlas en sentido horario y a través del sentido de la corriente daremos los signos de cada resistencia. Y así pues poder completar lo que vendría siendo esta ecuación de las leyes de Kirchhoff. Entonces, como podemos ver, estamos dando el sentido horario a lo que viene siendo I1, I1, y podemos ver que en las entradas de cada resistencia, como sigue la corriente, en este sentido, en cada entrada se polarizan positivo y pues su salida negativo. Y la fuente, pues la fuente no, pues ya está polarizada. La línea chiquita nos indica siempre el negativo y la línea grande el positivo. Entonces, si seguimos este sentido, iremos colocando en nuestra ecuación principal de la malla 1 los signos que correspondan a cada voltaje, a cada voltaje. Entonces, comenzaremos malla I1, resistencia, la resistencia es 6.8 kiloohmios, pero podríamos comenzar, o aconsejo mucho, yo utilizo mucho o suelo comenzar siempre por lo que vendría siendo las fuentes. Entonces, si seguimos la corriente, vemos que entra por el negativo, seguimos este camino por el negativo de la fuente de voltaje. Comenzaremos marcando con menos 6 voltios. Listo. Entonces, después de salir de la fuente, nos podemos dar cuenta que encontramos la resistencia de 2.2 kiloohmios. Y a su vez podemos darnos cuenta que esta resistencia se comparte entre dos mallas. Entonces, como podríamos ver, la corriente I1 está entrando por el lado positivo y si seguimos el camino de la corriente I3 podemos darnos cuenta que entra por el lado negativo. Entonces esto lo podríamos colocar como 2.2 kiloohmios. De la resta está entrando I1 por el lado positivo, queda positivo, menos I3 que entra por el lado negativo. Listo. Ahora seguimos nosotros el camino que sigue la corriente. Aquí no hay resistencias. Y nos encontraremos con la resistencia de 6.8 kiloohmios. Esta entrando pues por el positivo, como marcamos, de la resistencia, la corriente. Entonces esto lo marcaremos como 6.8 kiloohmios. ¿De qué? De I1.
de I1, estamos en la malla I1, queda una corriente I1 y volvemos nosotros y la corriente sale por el negativo, seguimos el camino y ahora encontramos la resistencia de 4.7 kilo ohmios que igual se comparte entre dos mallas. Y estamos viendo que I1, si seguimos el camino, entra por el positivo y I2 entra por el negativo. Igual la marcaremos 4.7 kilo ohmios, 4.7 kilo ohmios. ¿De quién? De la resta de I1 menos I2. Listo. Siguiendo nosotros el camino, nos damos cuenta que ya no hay más resistencias. Vuelve a la fuente de voltaje, se cierra el circuito y quedó completa nuestra malla. Y viendo la ecuación de las leyes de voltaje de Kirchhoff, me dice que igual a cero. Entonces, igual a cero. Ahora, con lo que deberíamos continuar es repartiendo, o sea, examinamos nosotros la ecuación que nos quedó y vemos que tenemos aquí una factorización. Entonces debemos multiplicar este 2.2 kilo ohmios con I1 y ese mismo 2.2 kilo ohmios por menos I3. Igual al final también vemos lo mismo, dos multiplicaciones que debemos realizar. Y para completar esto, de una vez pasamos lo que vendría siendo el voltaje al otro lado de la ecuación. ¿Esto por qué? Pues separando términos, dejando a un lado lo que vendría siendo corrientes y al otro lado dejando lo que vendría siendo voltajes. Entonces ahora nuestra ecuación quedaría así. 2.2 kilo ohmios. ¿De quién? De I1, que fue la primera multiplicación que se hace, menos los mismos 2.2 kilo ohmios de I3, que es la segunda multiplicación que se hace. Listo. Seguimos con los 6.8 kilo ohmios de I1 más 4.7 kilo ohmios ahora de quién, de I1, que es la primera multiplicación que hace, menos, como podemos darnos cuenta acá, de 4.7 kilo ohmios de I2. Listo. Y esto igual al voltaje que les dije que se pasaba al otro lado. Entonces, como está negativo, pasa a positivo, 6 voltios de nuestra ecuación. Entonces, en este momento así va quedando nuestra ecuación. Podemos observarla. La dejamos por acá. ¿Y qué deberíamos hacer ahorita? Pues si examinamos nosotros nuestra ecuación, podemos darnos cuenta que hay términos iguales. Podemos encontrar aquí hay I1, aquí también hay I1 y aquí encontramos I1 también, que son los términos iguales que encontramos aquí. Entonces sumamos términos iguales y acomodamos la ecuación. Entonces sumamos todos los términos que hay de I1, 2.2 kilo ohmios más 6.8 kilo ohmios más 4.7 kilo ohmios. Y eso nos da, listo, entonces sumando términos podemos darnos cuenta que nos da 13.7 kilo ohmios de I1, o igual podemos escribir los 13.700 ohmios, como quieran muchachos. Es más fácil de pronto acortarlos y dejarlo en kilo ohmios, pero sigue siendo muy bueno. Entonces ahora acomodando términos podemos darnos cuenta que tenemos acá que I2, que para seguir nuestro orden lo colocaremos dejando primero I1, I2 y 3, y así tendremos un orden en nuestra ecuación. Entonces menos 4.7 kilo ohmios de I2, listo. Y nuestro último término, que lo podemos ver acá, lo subrayo con naranja, que es I3. I3, entonces lo colocaremos, nuestro último término, de menos 2.2 kilo ohmios de I3.
y listo. Ya acomodando términos, igualamos, dejamos los 6 voltios y listo. Así podemos darnos cuenta que terminó nuestra primera ecuación. Entonces así quedó nuestra ecuación lo más reducida que pudo, acomodando de una vez lo que vendrían siendo términos I1 primero, I2 y 3, y colocaremos como nuestra ecuación 1. Listo. Entonces proseguiremos ahora con lo que vendría siendo la corriente I2 de nuestra malla I2 o 2. Seguiremos nuestra corriente, nuestra malla 2 y 2 para nuestra segunda ecuación. Marcaremos como positivo, negativo, por donde entre la corriente, ya saben muchachos. Esta resistencia igual, aquí sería positivo, siguiendo nuestro sentido de la corriente. Y ahora 4.7 vendría siendo el positivo acá y el negativo acá. Nuestra fuente de voltaje igual, como lo había mencionado, la raya larguita positivo, la raya pequeña negativo. Y continuaremos. Entonces nuestra malla 2, coloquemos acá, malla 2, que es igual a lo que vendría siendo la corriente I2, perdón, I2. Y comenzaremos. Entonces tendremos la fuente de voltaje, como les dije, me gusta mucho comenzar por las fuentes de voltaje, y vemos que esta vez la corriente I2 entra por el positivo de la fuente de voltaje. Entonces, esto como lo marcamos, como 6 voltios. Más, ahora, la resistencia que sigue sale por el negativo de la fuente de voltaje y encontramos la de 4.7 kiloohmios. Ahora la diferencia es que I2 está entrando por el positivo, así se polariza, estamos tomando esta malla, y I1 estaría entrando por el negativo de la resistencia. Y entonces esto sí lo colocaremos como 4.7 kiloohmios de la resta algebraica de lo que vendría siendo I1 menos de lo que vendría siendo I2 menos I1. Listo. Más, seguimos nosotros nuestro camino, sale de la resistencia de 4.7 y entra ahora en la resistencia de 2.7 kiloohmios por el positivo. Entonces solo colocamos 2.7 kiloohmios de la corriente I2. De la corriente I2, esta no se comparte, solo es I2. Más encontramos, saliendo por la resistencia, que encontramos la resistencia de 8.2 kiloohmios, la cual igual se comparte con I1 y con I4. Entonces, ya saben, 8.2 kiloohmios. 8.2 kiloohmios de la resta algebraica de I2, estamos en la malla I2, menos I4, que es la que se está compartiendo. Y si seguimos el trazo de la corriente, no encontramos más resistencias. Entonces, esto lo igualamos a 0, como nos dice la ecuación principal. Y igual, terminaríamos lo que son las multiplicaciones. Lo que vendrían siendo las multiplicaciones. Primero 4.7 con I2, después 4.7 con menos I1, 8.2 kiloohmios con I2, 8.2 kiloohmios con menos I4, y la fuente de voltaje la pasamos al otro lado de una vez de la ecuación. Entonces esto nos quedaría así: 4.7 kiloohmios de I2, listo. Necesidad de colocar el más acá, solo 4.7 kiloohmios de I2 menos 4.7 kiloohmios de I1. Listo. Repartimos la factorización bien. Seguimos con 2.7 kiloohmios de I2. Listo. Y continuamos con 8.2 kiloohmios de I2
y la siguiente multiplicación que es 8.2 kiloohmios de I4. De I4 estamos cumpliendo una factorización igual a qué? A los 6 voltios que pasamos del otro lado. Está positivo, entonces queda negativo, 6 voltios. Listo, y entonces buscaremos términos iguales para sumar. Términos iguales. Entonces encontramos I2 acá, encontramos I2 acá y encontramos I2 acá. Listo. Entonces esta ecuación quedaría, cuenta que nos da 15.6 kiloohmios. ¿De quién? De I2, que son los que estamos sumando. Listo. Entonces nos quedaría menos 4.7 kiloohmios de I1 y menos la que hace falta 8.2 kiloohmios menos 8.2 kiloohmios de I4. De I4 esto igual a menos 6 voltios y como les decía muchachos, acomodar. Entonces reorganizamos la ecuación aquí abajito y dejamos primero I1, entonces menos 4.7 kiloohmios de I1 más 15.6 kiloohmios de I2 menos 8.2 kiloohmios de I4. Separamos un poquito para que se entienda. Listo. Listo, listo. Y esto igual a ¿quién? Esto igual a menos 6 voltios. Listo. Y por consiguiente así quedaría nuestra segunda ecuación. 2 en rojo. Listo. Seguimos con nuestra tercera ecuación. Listo, que vendría siendo I3. Entonces colocamos malla I3. Malla 3 que va a ser igual a ¿quién? A la corriente I3. Esto del igual es solo para pues, tener en cuenta que estamos trabajando sobre la corriente I3, ¿no? Listo, entonces igual seguimos el mismo camino, mismo procedimiento. Sería esta, igual vemos el sentido de la corriente, vemos que entra por acá, entra y sale por acá, igual con esta, entra por acá, sale por este lado de la corriente, igual entra por acá y sale en este lado de la resistencia. Y comenzaríamos lo mismo, comenzó por las fuentes de voltaje, vemos que esta vez entra en la fuente de 5 voltios pero por el lado negativo. Entonces vamos y colocamos lo que vendría siendo al principio menos 5 voltios, ¿sí o no? Menos 5 voltios más, porque siempre el más, pues siguiendo la ecuación, la principal, se dan cuenta que mira, más es una sumatoria de todos los voltajes. Ya el signo pues lo está dando, es la dirección de la corriente y pues ya se concluirá para completar esta ecuación, ¿no? Listo, entonces menos 5 voltios, seguimos el camino, encontramos 1.2 kiloohmios, entonces colocamos 1.2 kiloohmios, ¿de quién esta vez? De I3, más, ahora encontramos que sale esta resistencia, entra ahora la de 2.2 kiloohmios, pero esta está compartida otra vez, como lo podemos ver, con la malla I1, como estamos trabajando sobre la corriente I3.
pues vemos que ahora entras por positivo y la corriente I1 entras por el negativo. Entonces serían 2.2 kiloohmios. ¿Kiloohmios de quién? De la resta ahora de I3 menos I1. ¿Listo? Entonces, más. Seguimos el sentido, sale de la resistencia 2.2 kiloohmios y ahora entra a la de 22 kiloohmios, pero igual nos podemos dar de cuenta de que se comparte con la malla I4, con la corriente I4. Trabajamos sobre la corriente I3, entra por positivo, I4 entra por negativo. Entonces marcamos como 22 kiloohmios de la resta algebraica de I3 menos I4. Listo. Y podemos darnos cuenta que vuelve a la fuente, se cerró el circuito y no hay más resistencias. Entonces esto ya lo igualaríamos a 0. Listo. Entonces por consiguiente volvemos y hacemos lo mismo. Encontramos la multiplicación de 2.2 kiloohmios con I3 igual ahora 2.2 kiloohmios con menos I1, 22 kiloohmios con I3 y 22 kiloohmios con menos I4. Y que pasaremos la fuente de voltaje al otro lado de la ecuación. Entonces quedaríamos organizados de esta manera: 1.2 kiloohmios de I3, seguimos con 2.2 kiloohmios de I3. Listo, estamos en la multiplicación. Entonces ahora es menos 2.2 kiloohmios de I1. Listo, seguimos con 22 kiloohmios de la otra multiplicación. Entonces I3 menos 22 kiloohmios de I4. Y esto igual a la fuente de voltaje que la pasamos al otro lado, estaba negativa, pasa a positivo. Entonces 5 voltios. Igual buscamos términos semejantes. Si se han dado cuenta, muchachos, los términos semejantes van a ser sobre la corriente que estamos trabajando. Si es sobre I3, pues los términos semejantes van a ser todos de I3. Entonces no sé si notaron esta pequeña similitud, pues ya saben que aquí solo van a sumar la corriente sobre la que están trabajando. Y el resto queda restando, si se han podido dar cuenta. Entonces, esto quedaría, de una vez organizando, menos 2.2 kiloohmios de I1, kiloohmios, listo. Ahora I2 no lo tenemos, listo, seguimos con la otra, que vendría siendo I3. Entonces, estas se suman, así que quedaría, entonces vemos que la sumatoria nos dio 25.4 o igual 25.400, pero entonces si van a trabajarlo de esa forma, es mejor, muchachos, que lo trabajen todo en ohmios. Si están trabajando en kiloohmios, dejarlo todo en kiloohmios. Entonces de I3, y nos haría falta la última, que es 22 kiloohmios, 22 kiloohmios de I4. Esto igual a 5 voltios. Listo. Y podemos concluir que así quedó nuestra malla 3. Seleccionaremos y dejaremos que así concluyó nuestra malla 3. Listo. Y nos haría falta la malla I4. Como podemos darnos cuenta, por cada incógnita que tenemos, o sea, tenemos I1, tenemos I2, I3 y I4, van a quedar asimismo 4 ecuaciones o 3 ecuaciones, dependiendo del número que tengamos de incógnitas. Entonces podremos colocar acá para tenerlo, para acordarnos de eso, que dependiendo del número de incógnitas, coloquémoslo como numeral incógnitas, será igual al número de ecuaciones.
ecuaciones. Para tenerlo entonces escrito y para acordarnos. Entonces, número de incógnitas, número de ecuaciones. Entonces, tenemos una cuarta incógnita, nos hace falta una última ecuación, que es la de la I4. Entonces, para nuestra última parte, la malla 4, que hace referencia a la corriente I4, de la misma manera, encontraremos resistencias se van a polarizar igualmente, positivo por donde está entrando. Entonces podemos darnos cuenta que sigue este camino, entra por acá en este lado esta resistencia, sale por esta, la fuente de voltaje pues ya está polarizada, entonces positivo, negativo, ya sabemos la rayita chiquita que nos muestra negativo, la larga positivo, positivo, negativo para esta resistencia y para nuestra última igualmente, positivo y negativo. Listo. Entonces, igual yo comienzo siempre por las fuentes de voltaje y podemos ver que entra esta vez por el positivo de la corriente de la fuente de voltaje de 9 voltios. Entonces lo colocaríamos como 9 voltios más, ahora encontraremos nuestra resistencia, viendo que sale por el negativo, entra por el positivo de la resistencia de 1.1 kilo ohm. Entonces esto lo colocaremos como 1.1 kilo ohmio de I4. Ahora es I4 la que estamos trabajando. Seguimos el camino. Ahora encontramos la resistencia de 22 kilo ohmios y vemos que se comparte con la malla de la corriente I3. Entonces otra vez podemos observar que I4 entra por el positivo, I3 entra por el negativo, entonces va a ser una resta. Entonces vamos colocando acá 22 kilo ohmios. ¿De quién? De la resta de I4 menos I3. ¿Listo? Siguiente. Encontramos ahora la resistencia de 8.2 kilo ohmios. Igual vemos que se comparte con la malla I2. La corriente I4 es la que entra por positivo, la I2 por negativo. Entonces ahora va a ser una resta de 8.2 kilo ohmios entre las dos corrientes, I4 menos I2. Listo. Y vemos que cierra el circuito, no encontramos ninguna resistencia más. Entonces damos por igual a 0 para terminar ahí nuestra ecuación. Igual a 0. Lo mismo, chicos, miramos la ecuación, vemos que falta una factorización, dos factorizaciones para ser exactos, esta de acá y esta de acá, multiplicar, multiplicar, y la fuente de voltaje igualmente la pasamos al otro lado. Listo, entonces dejamos 1.1 kilo ohmio de I4. Miramos a ver qué más, repartiendo ahora la factorización, 22 kilo ohmios de I4 que se restan ahora con 22 kilo ohmios de I3, listo, más 8.2 kilo ohmios de I4 menos 8.2 kilo ohmios, 8.2 kilo ohmios de I2. Y ahí termina nuestra ecuación, igual a, no a 0, igual a menos 9, porque el 9 estaba positivo, entonces queda menos 9 voltios. ¿Sí? Positivo, pasó al otro lado restando. Listo. Y lo mismo, términos iguales, ya sabemos que van a ser todos los de I4. I4, por lo que estamos trabajando en la malla I4, todos los resultados que se suman son los de la corriente I4. Encontramos aquí otra de I4 y sumamos estos términos.
Listo. Entonces, acomodamos, vamos acomodando. Entonces, menos 8.2 kiloohmios, no tenemos I1, entonces seguiríamos con I2, entonces 8.2 kiloohmios de I2, más ahora 3 y 3, que encontramos aquí como 22 kiloohmios, entonces menos 22 kiloohmios de I3, listo. Y pasaríamos a I4 ahora, que sería la suma de esto. Entonces esto nos daría 31.3 kiloohmios. 3 kiloohmios que se suman. Entonces se suman 32.3 kiloohmios de I4. Y esto igual a ¿quién? Menos 9 voltios. Listo. Con eso podemos concluir que así terminaron nuestras ecuaciones. La encerramos para tenerla en cuenta. Y como podemos darnos cuenta, pues ya no hay más mallas, teníamos solo 4 ecuaciones, 4 incógnitas y cumplimos lo que vendría siendo el enunciado sobre las leyes de Kirchhoff, ¿no? Resistencia por corriente, y procederemos entonces a ubicar nuestras ecuaciones. Como se pueden dar cuenta, hay algunas que les falta I1 y 4 si no me equivoco. Entonces, ¿qué haríamos? Dejarlo con espacios. Estos espacios van a ser iguales a ceros. Entonces, pues, si quieren, de una vez los vamos acomodando. Damos un espacio, digamos que esto es igual a 0, para el método que vayamos a utilizar para resolverlo. Entonces, igual, la que nos hizo falta acá fue I3. Entonces, corremos todo esto. Y en la parte de I3 colocamos el 0. Listo. Entonces aquí va I2. Listo. Y se deja con 0. Igual acomodamos todo donde va I3. I3. I4 con I4. I2 con I2. Y aquí nos faltaría I1. Entonces corremos todo acá y listo. Y colocaríamos aquí en 0. Entonces tendríamos ahora un sistema lineal de 4×4. 4×4, 4 incógnitas, 4 ecuaciones. Y buscaríamos la forma de resolverlo. Entonces el método de álgebra o determinantes o podríamos escoger el método de Gauss-Jordan, el cual no está mal, pero sí me ha dado a veces algunos errorcitos. Entonces yo aconsejaría utilizar el método de determinantes. Este método es un poco largo, difícil, no es, solo es extenso, pero es el mejor método para poder resolver este sistema de 4×4. Entonces, bueno muchachos, entonces por último, para tener en cuenta, estas serían las soluciones de cada corriente, y en el próximo video veríamos el sistema, cómo resolverlos a través del sistema de álgebra o determinantes.